Bueno, nos vamos a quitar las mascarillas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo Filosofía y Pensamiento que arrancamos con el filósofo cordobés José Carlos Ruiz. Seguimos con otro andaluz, el malagueño, al que ahora presentaré en condiciones Juan Jacinto Muñoz Rengel, por este ensayo que es imprescindible, especialmente iba a decir en un día como el de hoy, no voy a dar más detalles, seguramente que todos hemos visto ese vídeo tan lamentable, esencial para un día como el de hoy y un tiempo como el actual. Y además hoy estamos celebrando a nivel internacional el Día del Libro y qué mejor que celebrarlo con este ensayo. Bueno, Juan Jacinto Muñoz Rengel, voy a intentar yo misma no dejarme llevar por el entusiasmo porque es una de las personas que más admiro. Creo que además nunca lo he disimulado porque es uno de los autores y escritores con más talento que conozco en cualquier faceta a la que se acerca o con la que se relaciona, ya sea desde del campo de la filosofía o del pensamiento, ya sea con los cuentos deliciosos que ha publicado de la mano de Páginas de Espuma o las novelas tan divertidas. Siempre recomiendo El asesino hipocondriaco porque me parece esencial. Entre otros libros, insisto, cualquier libro que lleve la marca Muñoz Rengel será un viaje alucinante, bien por el campo de la narrativa, bien por el campo del cuento o bien del ensayo. Buenas tardes, Juan Jacinto. Buenas tardes. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, es un placer estar aquí. La verdad es que os agradezco mucho a la Diputación, a la biblioteca, a la dirección de la biblioteca y sobre todo a ti, el que me hayáis traído a casa en un día como hoy, porque la verdad es que el Día del Libro y volver aquí, además a esta zona centro que también conozco, pues es un placer después de dar tantos bandazos. Bueno, no quiero dejar de dar las gracias, como siempre, María Antonia Lía, que está ahí, la directora de la Biblioteca Provincial Cánovas del Castillo, que es la entidad que organiza este ciclo Filosofía y Pensamiento. Aprovecho, por si se me olvida al final, para comentaros que la próxima semana tendremos a Remedios Zafra para hablar de su último ensayo, que es Frágiles. Agradecer a todo el equipo y el personal del Centro Cultural MVA y sobre todo y ante todo a los lectores, a las lectoras que estáis aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir apostando por la cultura. Esta semana hemos recibido otra normativa que vuelve a restringir un poquito más, vuelve a asfixiar un poquito más nuestro campo, pero aquí seguimos, que es lo importante, que la cultura no para, porque la cultura es segura y sobre todo es esencial a la hora de posicionarnos en el mundo de una manera radical. Bueno, vamos ya a entrar en materia. Una historia de la mentira es en realidad analizas toda actividad humana, cualquier disciplina de la experiencia del humano, desde la religión, la ciencia, la política, la economía, la literatura, el arte. Es apasionante el capítulo de arte y mercado, ahora hablaremos. Desde el prisma de la mentira o de la verdad, ¿no? Ahora también hablaremos de eso, pero por situar el punto de partida, ¿qué es la verdad? ¿Necesitamos en un momento como el actual el peso de la verdad? Fíjate que has situado como punto de partida casi lo más inasible, porque es casi el punto de llegada, debería ser el punto de llegada. Yo, después de tantas vueltas que le he dado a la mentira, he llegado a muy pocas conclusiones respecto a la verdad. Creo que es algo que se nos escapa. Creo que la verdad, tal y como solemos hablar de ella, es una verdad todavía platónica, es una verdad idealizada, que está fuera de nuestro alcance. Es decir, la verdad como tal, así como solemos referirnos, no sé por qué, tantas veces a ella, está fuera de nuestro alcance. Es ese horizonte que es verdad que está bien para perseguirlo, pero que no llegamos nunca a alcanzar. De hecho, estoy convencido de que nuestras capacidades cognitivas no están preparadas para eso, porque la verdad con mayúscula es algo tan extremo que nuestra capacidad intelectual sería incapaz de abordarlo. Es algo con lo que no podríamos convivir. Es el noúmeno kantiano, ¿no? Nosotros vivimos en el mundo de los fenómenos, pero el noúmeno es eso que está más allá, que está debajo de las cosas. Y sin embargo, donde el ser humano se mueve bien es justo en lo contrario, es en la ficción.
por decir un término un poquito menos agresivo. Nosotros nos movemos con ficciones, ¿no? Yo creo que nuestra mente funciona desde el principio a partir de conceptos ficcionales que son los que van de alguna forma lanzando redes, tratando de apresar algo de valor, tratando de configurar un mínimo esquema al principio de aprendizaje para movernos en el mundo, y luego cada vez va la cosa complicándose más hasta que llegamos a tener pues, una cultura tan sofisticada, tan compleja y tan a veces retorcida como la nuestra, ¿no? Pero que pesa sobre nuestras cabezas y que de alguna forma es real también, ¿no? Y en esas mentiras, ficciones, hipótesis, nos movemos intentando acercarnos a la verdad, que sin duda es algo, porque distinguimos entre mentiras y lo que no es mentira. Lo que pasa es que muchas veces cuando decimos la verdad, claro, ahí ya es más complicado. Acabas de decir, me voy a saltar el guión porque has dicho algo que es muy curioso. Dice, bueno, voy a emplear el término ficción, que es menos hostil o menos agresivo, ¿no? Y es curioso esto de la palabra, ¿no? De cuando algo se nombra que echa raíz, ¿no? Rápidamente, y parece que cuando algo se verbaliza pasa, ¿no? De la idea de... ¿Por qué miedo a nombrar la mentira? ¿Por qué ese miedo? Bueno, porque tiene esa cautela. Claro, tiene una connotación, ¿no? De intencionalidad, ¿no? Parece que tú mientes precisamente para engañar al otro en beneficio propio o para dañar al otro. Pero realmente estamos mintiendo todo el tiempo. Nos mentimos a nosotros mismos, nos mentimos cuando hablamos, nos mentimos cuando creamos una novela, cuando creamos cualquier obra artística. Y al fin y al cabo, yo me referí a la mentira porque es lo que me parece que de verdad está en el mundo, incluso antes que el ser humano, ¿no? Que una de las cosas que llama siempre la atención del libro es cuando hablo de la mentira en el mundo animal. Pero claro, tú no puedes llamar ficción a la mentira de un animal que se está haciendo el muerto para no ser atrapado, porque ficción me parece que excede lo que está haciendo ese animal. Ese animal está mintiendo. Y el animal que se camufla también, ¿no? Para atrapar a otro o para no ser atrapado él. Y así hay muchísimos ejemplos, ¿no? Está en toda la naturaleza, está siempre que está el ser vivo, ¿no? Aparece ahí ya la mentira. Por eso quise ser honesto y ponerle mentira. Lo que pasa es que, claro, luego esto despierta ampollas en muchas partes porque hay un capítulo dedicado a la ciencia, ¿no? Es increíble que hay otro o al menos otros dos dedicados a la religión. Yo creía que me iban a dar caña con lo de la religión. Hasta ahora me han dado caña con lo de la ciencia. O sea, ahora mismo, precisamente lo comentaba yo en el propio capítulo y ha ocurrido eso, ¿no? Ahora mismo la ciencia se ha subido a un altar que entiendo que no le pertenece y que es similar al altar religioso, ¿no? Y parece que la ciencia ostenta toda verdad y no puedes decir nada. Entonces, bueno, cuando yo intento analizar cómo es el modus operandi, ¿no? De la ciencia, que sigue funcionando con el ensayo-error y que sigue lanzando hipótesis que son muchas veces hipótesis para probar, ¿no? Para probar algo, pero que luego son descartadas y lanzas otra hipótesis y otra y otra y otra, ¿no? Y hay autores como Feyerabend que dicen cuanto más hipótesis mejor, pero en realidad no son verdades, son solo hipótesis, ¿no? Y los sistemas científicos son derrocados y sustituidos por otros, etcétera, etcétera. Y luego hay intereses económicos. Bueno, ahora con la pandemia hemos visto, podríamos hablar mucho de la ciencia ahora con la pandemia. El caso es que el término mentira enfrentado a la ciencia hoy levanta más ampollas que enfrentado a la religión. Porque yo creo que ya pues, el creyente se ha acostumbrado a que se diga pues, todo lo que se dice ahí, ¿no? Que es una gran invención, etcétera, etcétera. Y bueno, parece que los tiempos cambian, pero nosotros no. Vuelvo a saltarme el guión porque dices que la ciencia en este hoy, ¿no? ¿Tú crees que esa suerte de... Yo estoy muy contenta, es decir, para mí creo que por fin, ¿no? Bueno, lamentablemente hemos tenido que padecer una pandemia para darnos cuenta de lo necesaria que es la ciencia, sobre todo la ciencia base, ¿no? Que es los que nos han salvado, los que han llegado a la vacuna, es la ciencia base, ¿no? Pero, por no desviar el tema, ¿tú crees que precisamente el contexto, esta pandemia que nos ha atravesado, ¿no? desde cualquier ámbito, que ha atravesado la condición humana, está situando a la ciencia quizá en un terreno que puede incluso volverse contra nosotros a la hora de esa especie de suerte de no podemos poner en duda cualquier tipo de... ¿no? Esto que comentas tú en el ensayo. Yo creo que lo que tiene que primar siempre es el pensamiento crítico. En el momento en el que no hay un pensamiento crítico ya lo estamos haciendo mal.
la ciencia no puede ostentar la verdad con mayúscula porque no la tiene. Ahora con la pandemia se ha visto que la ciencia, cuando se somete a mucha presión, el proceso pues revienta, ¿no? O sea, ha habido muchos errores al principio. Con el coronavirus se decía una cosa y a la semana siguiente se decía otra y a la semana siguiente 3 cosas distintas y así. ¿Es que los científicos lo estaban haciendo mal? No, es que le estábamos pidiendo que dieran resultados en menos tiempo del que ellos necesitan, porque necesitan unos estudios, una validación, un número de casos. Una lentitud que la ciencia necesita. Efectivamente. Entonces, cuando le metes esa presión temporal, de todo tipo, moral incluso, pues hay un momento en el que no puede responder y se ha visto lo falible que es. Luego, con el tiempo, por suerte, porque yo creo en la ciencia, evidentemente, pues empiezan a salir vacunas. Hoy por hoy lo que está sucediendo es que algunas vacunas no funcionan tan bien y tal. Dentro de nada, el año que viene, pues habrá vacunas 100% efectivas, no habrá efectos secundarios. Pero lo que vemos con todo esto es que la ciencia es humana, como todo lo demás. Y el no poder decirlo es un problema. Porque entonces, ¿qué pasa? Que no podemos cuestionar a las farmacéuticas que tienen intereses económicos, no podemos cuestionar por qué se estudian determinadas enfermedades de Occidente, que son estéticas a veces, y no otras del tercer mundo que matan a miles y miles de personas pero no dan dinero. Y así con todo, porque ya nos iríamos metiendo también en el terreno de la política, a la que también la pandemia le ha metido un poquito de presión, y pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que la única forma de sostenernos en esta realidad tan movediza que tenemos es ejercer un pensamiento crítico e ir amueblando, digamos, con solidez, porque si vamos siempre saltando de una cosa a otra, en cuanto viene el problema, nos echan por el suelo todo. Ahora te quiero preguntar una cosa sobre un asunto, sobre el pensamiento crítico, ¿no? Que yo creo que es nuestra mayor emergencia, ¿no? La mayor urgencia que tenemos ahora mismo. Pero indagaremos, o sea, iremos profundizando en la disciplina económica, en la política. Como has dicho también, bueno, pues desarrollas un par de capítulos que se meten en la religión, la literatura. Arrancas con el capítulo de la naturaleza, dice mucho antes aún la naturaleza, ¿no? Que comienza a hablar de la imitación, los primates, etc. ¿Queda alguna actividad de lo humano, queda alguna disciplina de la experiencia de lo humano libre de mentira? Yo creo del que no. Manoseo de... Yo creo que no. Yo creo que la mentira aparece desde el momento que aparece la vida y en estadios muy básicos de la vida. Por lo tanto, es algo que tiene que ver con lo biológico, con la selección natural. Son mecanismos de selección natural. Nosotros, como animales ficcionales que somos, lo que hemos hecho es sofisticar esa mentira. Nosotros hemos conseguido mentir mejor que nadie. Y es lo que de verdad nos diferencia de otros animales evolucionados, porque hay animales que tienen conciencia de sí mismos. O sea, no somos los únicos que tenemos conciencia de nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos conciencia de tener conciencia y ahí entramos en el bucle que nos hace tan posmodernos y que implica ya la capacidad de mentir voluntariamente, ese bucle, ¿no? Entonces, como mentimos mejor que los demás, pues hemos sido capaces de someterlos y hemos sido capaces de dominar y doblegar el mundo, ¿no? Pero en realidad es una técnica de conocimiento. Y es lo único que nos diferencia de los demás, no son los dientes ni las garras, no, es nuestra inteligencia barra capacidad para mentir. A partir de ese momento, cuando vamos aplicando esa capacidad, todo lo que desarrollamos tiene que ver con esto. Y entonces es el recorrido un poco que yo iba haciendo en el libro, cuando inventamos los primeros dioses, las primeras supersticiones, que sería todavía algo anterior, un estado más primario que la religión, ¿no? Inventamos determinados sortilegios, creencias, etcétera, que se basan en la pura superstición y que tienen que ver con un desorden de la causalidad, ¿no? Tú dices, vale, pues si yo le he aplicado a esta herida determinada hoja del bosque el día que estaba nublado, pues lo tengo que hacer cuando está nublado. Pero no, es la hoja la que está solucionando el problema y no que esté nublado, ni el cántico que haces detrás, ni las 2 maracas que llevan moviéndolas, ¿no? Me refiero a todo lo que puede hacer un chamán, un curandero. Pero así surge
nuestro mundo, ¿no? La cultura incipiente se basa mucho en esa ficción que va de alguna manera intentando comprender lo que hay alrededor y crea dioses a partir del sol, de la luna, del viento, de la tierra, y luego vamos desarrollando una identidad, primero de grupo, y esa identidad de grupo se desarrolla mediante el relato al lado del fuego, y el relato es otra mentira. Es esa mentira que nos hace a nosotros diferentes de los otros, que a los otros los hace los malos, los enemigos, nosotros somos los buenos, y esa identidad de grupo se ve cohesionada a partir del relato, pero claro, en el otro grupo están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Lo que ocurre es que eso nos permite también organizarnos. Si hacemos una estrategia de ataque, ya sea al otro grupo, ya sea para cazar o lo que sea, en esa estrategia estamos también moviéndonos con hipótesis, con manipulación, con trampas, etcétera, porque tiene que ver la mentira también con lo militar, pero con el arte de la caza. Si te das cuenta, en todo estamos hablando de mentira. La identidad personal, otra mentira, ¿no? Al final te das cuenta de que en cuanto ya el individuo se va considerando a sí mismo como único y empieza a tener conciencia de su personalidad, va creando un relato de sí mismo. Pero nosotros no nos acordamos de toda nuestra vida, nosotros tenemos muchos recuerdos confusos, nosotros tenemos recuerdos inventados, nosotros tenemos recuerdos que no son nuestros, que nos ha contado alguien y hemos hecho nuestros. Y luego tenemos un montón de cosas que no recordamos. Y cuando hablamos con alguien de hace mucho tiempo, nos damos cuenta, porque uno recuerda una cosa y el otro recuerda otra totalmente distinta. Pero también nos mentimos a nosotros mismos sin querer, creyendo que somos mejores de lo que somos, viéndonos más guapos, más delgados, más tal, más cual. Y por eso nos cuesta tanto trabajo a veces darnos cuenta de que hemos ganado unos kilos, y te tienes que tomar una copa y llegar a casa y mirarte al espejo y decir, ahora me veo un poco, no sé, lo que sea, más viejo. Y si no, no te das cuenta, porque te ves todos los días y te acostumbras, pero sobre todo porque uno tiende a pensar que la frase que acabo de decir estaba mejor dicha de lo que de verdad la he dicho. Uno tiende a maquillarse porque no soporta todo el tiempo el verse mal, la culpa, el peso de la culpa, el error, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese autoengaño es un mecanismo de defensa que llevamos también incluido de fábrica, ¿no? Por lo tanto, si te das cuenta, en todos lados, cuando hablamos con los demás, las normas de protocolo, la educación, ahí también está. Y no sé si tienes pensado meterte en más cosas, pero en todas las demás disciplinas, al final, y en el amor, ¿no? Entonces, en todas partes hay engaño, ¿no? Es interesantísima la parte del amor y del sexo, ahora hablaremos. Pero vamos a empezar también como a desplegar categorías, ¿no? O pestañas, ¿no? Si queremos. El lenguaje es esencial en este proceso de sofisticación de la mentira, ¿no? Decías hace un momento que la inteligencia es lo que diferencia, es decir, todos, tenemos garras, ¿no? Compartimos con los animales que tenemos dientes, tenemos pelo, tenemos garras, pero hay una cualidad esencial que es la inteligencia y el habla, ¿no? El lenguaje. Y en el ensayo una de las cuestiones que a mí más me llama la atención y me fascina es todo bueno, pues, el ramillete de conceptos que empleas para referirte a la mentira, y que incluso a veces no te das cuenta, dices, es verdad que cuando hablo de ilusión, de cripsis, de simulación, especulación, mímesis, falsificación, metáfora, ¿no? Entonces aquí desarrollas todo estos términos para referirte a la mentira, pero no a una mentira de una manera directa, ¿no? Porque a veces también el proceso de mentir es un proceso transversal, ¿no? Entonces es como interviene, que es a lo que voy, cómo interviene o interfiere la palabra, el lenguaje, en el concepto de lo real y lo deforma, ¿no? Precisamente esto que decías de me veo frente al espejo y a lo mejor no tengo esa capacidad, pero el lenguaje es clave en ese proceso de la mentira, sobre todo de la sofisticación del mentir, ¿no? Claro, efectivamente. Es que en realidad cuando hablamos de animales que mienten mediante el camuflaje, no está mintiendo el individuo, está mintiendo la especie. Es la especie la que dota al individuo de ese pelaje o de esa capacidad de mímesis o cambiar el color o lo que sea, ¿no? Pero cuando miente un primate o miente un bebé humano, ¿no? Los que hemos tenido niños lo sabemos, ¿no? Cuando todavía no saben hablar ya pueden mentir,
pueden mentir con un falso llanto para llamar la atención, pueden hacer comportamientos, pueden al final comportarse de manera que descubres que hay detrás un intento de engañarte, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia esa mentira de la nuestra, de la que estamos hablando ahora? Justo lo que tú has dicho. El lenguaje nos da la herramienta más poderosa para hacer compleja y sofisticada la mentira. Si no, al final son mentiras un poco básicas, ¿no? Un mono que engaña a los demás dando un grito de alarma para quedarse con algo que ha visto, lo que sea, ya está mintiendo. Incluso alguien podría considerar que eso es un lenguaje mínimo, pero evidentemente no es lo mismo mentir con un discurso político, con una novela con unos intereses, por cierto, muy distintos, mentir con argumentaciones, mentirnos a nosotros mismos con también relatos elaborados, ¿no? De, oye, pues esto, porque nosotros a veces nos creemos mentiras muy complejas que nos hemos contado nosotros y que tardamos años en ver, ¿no? Entonces, claro, ahí hay muchas capas, muchos niveles, medias verdades, ahí jugamos con ofrecer una parte de verdad y otra de mentira para camuflarla también y para colarla, para que no se note. A lo mejor es una estrategia complicada en la que tú quieres hacer que el otro caiga en tus redes, primero llevándolo por un camino correcto y en un momento dado girándolo hacia otro camino incorrecto. Toda esa complejidad necesita el lenguaje, si no sería muy difícil armarla, ¿no? Vamos a hablar voy a leer un fragmento del apartado que dedicas al comercio y la economía. Dices, porque ahora el suelo, el agua, el aire, la energía pertenecerán a personas jurídicas, empresas y estados. La economía especulativa puede hacer que el suelo donde vives pase a valer tanto que necesites el trabajo de toda una vida para pagarlo. La economía especulativa puede hacer que el valor de tu trabajo merme tanto que necesites sumar tu trabajo de toda una vida al trabajo de toda la vida de tu cónyuge para poder pagar el lugar donde vives. La economía especulativa puede hacer, al fin, que la propiedad que comprasteis con el trabajo de 2 vidas completas se devalúe tanto que vuestros hijos solo hereden nuevas deudas inasequibles. Sigues, ¿no? O sea, mediante su inmensa mentira, el especulador financiero que se mueve como pez en el agua en la ficticia superestructura económica, política y jurídica, importante esta triada, puede vivir una vida regalada entre lujos y excesos sin nunca llegar a producir nada en absoluto. Yo siempre me debato entre creo que esto te lo pregunté la primera vez que hablamos, ¿no? Yo no sé ¿cuál es la gran mentira de este tiempo, la política o la economía? Te diría, si me das a elegir así, te diría que la economía. ¿Y sabes por qué? Porque la política está a su servicio. O sea, realmente la economía se ha tragado a la política. Hoy los presidentes de los países tienen muy poquito poder. No pueden cambiar las cosas, ¿no? Ni siquiera los más poderosos. No te digo ya los países pequeños, ¿no? Ni siquiera los más poderosos. Al final, ellos tienen que rendir pleitesía a los grandes poderes. Por poner un ejemplo concreto y reciente, hace poco había mucha gente que se extrañaba de que una vicepresidencia de gobierno o parte del gobierno, con ministerios, etcétera, criticara cosas que ocurrían a nivel nacional. Pero claro, eso surge porque realmente ellos tampoco tienen el poder para cambiarlo, porque hay mucha gente que decía, bueno, pero es que estáis en el gobierno. Ya, pero es que estar en el gobierno no significa nada. Por eso al final hay tantos partidos que prometen cosas y luego no las cumplen, porque no las pueden cumplir, ¿no? Yo creo que la economía, por desgracia, se ha tragado a la política y independientemente ya del nivel de los políticos, es que tampoco les queda mucho margen, ¿no? Pero ese capítulo que estaba leyendo justo comenzaba con el comercio, porque yo quería mostrar cómo la mentira estaba ya en los primeros trueques, ¿no? De una forma muy sencilla. Lo que pasa es que eso se va complicando y se ha complicado hasta el punto de lo que has leído, ¿no? Ahora ya no es ni siquiera un señor feudal que tiene un montón de tierras y a gente allí trabajando para él. Ahora es tan sofisticada la mentira que creemos ser más libres
y en realidad todos nosotros estamos haciendo lo mismo que han hecho nuestros antepasados, que es trabajar para otros, ¿no? Trabajar para otros que probablemente no producen, que probablemente no van a aportar nada, pero que han heredado ese capital ficticio de aire que les da ese poder, ¿no? Y efectivamente es la especulación financiera la que mueve el mundo, ¿no? Y lo mueve mediante esas mentiras que te vienen a decir, no, el tomate hoy vale mucho menos que hace 2 años. Pero tú lo has trabajado igual, lo has abonado igual, el sol ha salido las mismas veces y sin embargo vale menos porque en un pasillo, en un despacho, en no sé cuánta distancia se ha decidido eso, ¿no? Es todo mucho más complejo, yo estoy reduciéndolo, ¿no? Pero es así en el fondo, ¿no? Aunque sea más complejo, es así. Al final hay decisiones que tienen que ver con lo bursátil y que escapan a la gente que produce. Y he puesto el ejemplo del tomate, pero en realidad vale para cualquier profesión y también profesiones del tercer sector y que hacen otro tipo de productos, ¿no? En esa servidumbre, que es así, de la política ante las grandes corporaciones principalmente, ¿no? Que son quienes dominan el mundo, voy a leer las mentiras de la política. Dices al principio del capítulo: la política es el arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables con un buen fin, aseguró una vez un hombre. Más adelante dices: la mentira se encuentra por igual en los dos posibles planteamientos de la política, en los cooperativos y en los conflictivos. La única diferencia es, por lo tanto, si se acabará imponiendo mediante la retórica o mediante la coacción. 2 preguntas en un día complicado. ¿Qué capacidad para intervenir en lo público le hemos dejado a un sistema, al mejor sistema político, que es la democracia? ¿Y cuál es el grado de responsabilidad de la ciudadanía en este juego de dejarnos engañar? A ver. Dejarnos engañar a través de la manipulación y el control, obviamente, ¿no? Claro. Efectivamente, nosotros estamos en ese segundo escenario, ¿no? En el escenario de democracias mínimas que aparentemente nos dejan un grado de elección, pero que no nos lo dejan en realidad, ¿no? Entonces, respondiendo a las 2 preguntas, en el primer caso, yo creo que las democracias en su mayoría se han visto bastante asfixiadas por lo económico, por esos poderes fácticos que al final presionan, ¿no? Y bueno, y tampoco voy a defender a los políticos, muchos se han vendido a eso, o sea, directamente han salido por una puerta giratoria y se han vendido a eso. Entonces, lo que ocurre es que la democracia podría ser una democracia participativa, podría ser una democracia mucho más abierta, que involucrara mucho más al ciudadano, pero ha optado por, en nuestro país y en muchos otros, ha optado por reducir su capacidad de elección a unas elecciones cada 4 años, donde en realidad no estás eligiendo nada, ¿no? Y yo creo que eso ha sido realmente el giro más importante de la política en los últimos años, ¿no? Cómo parecía que todo iba a mejor, y lo iba, y en un momento dado el camino se torció, y no estoy hablando de España, estoy hablando en general, sí. Se torció y nos empezaron a vender que esto era lo bueno, pero eso bueno se empezó a quedar en poquito, y al final es casi nada. Y la segunda pregunta es muy interesante, porque yo muchas veces me la hago, ¿no? Cuando estoy enfadado pienso, hay que ver lo que nos están haciendo, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer nada. Podemos votar cada 4 años. Aquí hemos tenido durante muchísimo tiempo una alternancia de 2 grandes partidos. Entonces, ¿tú qué podías votar? Podías votar A o B. Cuando los 2 te habían decepcionado, cuando los 2 había casos de corrupción, cuando ninguno de los 2 estaba cumpliendo el programa, uno menos que otro, ¿qué hacíamos? Seguir votando a los mismos, no podías hacer nada. Ahora hay más partidos, pero la cosa parece que ha empeorado por otras razones, ¿no? Que sería complejo analizar. La realidad es que seguimos pudiendo elegir solo una vez cada 4 años entre lo malo y lo menos malo. Pero ya está, son elecciones que además luego no tienen a veces una importancia real si no se cumple el programa. Cuando el ciudadano se ha echado a la calle, porque ha habido episodios en nuestra historia reciente donde toda la ciudadanía se ha echado a la calle a protestar,
también se ha dicho, es que esto ¿por qué? Para eso están las urnas, para eso está el sistema democrático, para tal. Y se ha conseguido muy poco. Entonces dices, bueno, ¿qué me queda? Si tampoco me dejáis manifestarme, si no puedo intentar saltarme las vías, si se detiene a la gente por eso, y se llega a una situación de caos y de violencia, no puedes salir de esto. Pero claro, si adoptamos esta posición, estamos siendo también irresponsables, porque nos convertimos en victimistas, ¿no? Ya decimos, vale, pues no puedo hacer nada. Como no puedo hacer nada, pues me relajo. Y entonces, ¿en qué me convierto? En una oveja más, ¿no? Y llegará un día en el que pase el tiempo y uno mire atrás y diga, ya, pero es que yo he hecho lo mismo que todos. Entonces yo creo que aunque parezca imposible, tenemos que seguir haciendo cosas. A lo mejor no tenemos capacidad de decisión política real, porque no la tenemos, pero sí podemos, y ahora volvemos a lo del pensamiento crítico, podemos seguir ejerciendo esa capacidad de reflexionar, de pensar, de formarnos, de opinar, de aportar, y bueno, y hay unos medios de comunicación para expresarse y hay otras vías ciudadanas para expresarse y hay que hacer presión, ¿no? Al final se trata de hacer lo que hacen ellos, que son lobbies, ¿no? Pues de alguna manera hay que posicionarse. El único contrapoder en el caso de que se me está ocurriendo, ahora que has vuelto a nombrar lo del pensamiento crítico, el único contrapoder posible que puede encontrar la mentira y su ejercicio es el pensamiento crítico. Es decir, ¿tenemos alguna fisura, alguna grieta, fractura por la que podamos colarnos para, ¿no? Pues para doblegar? Es que, a ver, como estábamos hablando, la mentira está en todas partes. Una mentira que puede ser positiva muchas veces, porque no olvidemos que yo estoy aquí englobando la ficción, yo me dedico a la ficción y en ese sentido pues adoro la mentira, ¿no? Pero además es que somos animales ficcionales, con lo cual la mentira está por todas partes. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿podemos de alguna manera distinguir mejor entre las mentiras beneficiosas, las mentiras de buena voluntad, las mentiras incluso como las del arte, saludable, sí, etcétera, sí, etcétera? El autoengaño puede ser saludable hasta cierto punto, claro. Entonces, pero no, porque todos nos autoengañamos. Lo que pasa es que si rebasas ese punto ya es un poco enfermizo, ¿no? Entonces, ahí está el pensamiento crítico. Por eso yo creo que sí, que efectivamente solo puede ser el pensamiento. O sea, hoy se piensa muy poco, no nos paramos a pensar. Se piensa muy poco sobre todo, ¿no? Sobre cada cosa, ¿no? No se piensa sobre nada. Y eso es lo que nos perjudica, porque al final no se discrimina. Fíjate que acabo de poner el ejemplo del autoengaño y de repente nos hemos reído porque parece que el autoengaño es bueno o es malo. Bueno, es que vamos a pensarlo. Hasta cierto punto es bueno, a partir de aquí no, porque de esto podríamos hablar tranquilamente. Lo que pasa es que no nos interesa, pero podríamos hablarlo. Bueno, pues de cada cosa se puede hacer lo mismo, ¿no? Y cuando uno se acostumbra a pensar, pues entonces a lo mejor no siente tanta confusión en el mundo moderno, donde todos estamos confundidos, ¿no? Pero a lo mejor estaríamos un poco menos confusos si nos acostumbramos a discriminar. Yo creo que lo que falta es ese pensamiento que ayude a cribar, que ayude a filtrar, que ayude sobre todo también a jerarquizar. ¿Todo es mentira? Sí. Lo que pasa es que esa frase es efectista, pero tampoco aporta mucho. Realmente lo que aporta es, vale, vamos a hablar de tipos de mentira y vamos a hablar de las mentiras que me gustan, de las mentiras que me ayudan, de las mentiras que no. Y en ese complejo entramado podríamos llegar a un punto en el que nos demos cuenta de que todos los políticos mienten, sí, pero unos más que otros. Algunos con unas mentiras mucho más nocivas que otras, algunas delictivas. Entonces, todo es lo mismo, incluso dentro de la corrupción. Pues hombre, hay corrupción que está muy mal y hay otras corrupciones que están mucho peor, que pueden llevar a la ruina a un país o que pueden suponer un fraude democrático, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra labor es ingente, porque hay que estar ahí todos los días filtrando y la cantidad de estímulo hoy es tremenda y de información, ¿no? Hay muchísima información por donde se están colando las famosas fake news que siempre han estado, pero que ahora efectivamente se acogen a las nuevas tecnologías para multiplicarse
Y eso nos complica mucho la vida, porque lo fácil, claro, es irse al bosque, como hacen ya muchos, ¿no? Me voy al campo, corto con las redes sociales y con la información y que les den a los demás, ¿no? Porque parece que no hay otra manera, ¿no? Pero no, pues yo creo que tenemos que seguir ahí y tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Ahora que has deslizado el asunto de los medios de comunicación, ¿no? de la información, es curioso, ¿no? Porque quienes creemos activamente en la política, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, que es verdad que está muy retorcida, muy manoseada y muy deformada, ¿no? Pues los medios de comunicación, en lo que siempre ha sido considerado el cuarto poder, ¿no? Para mí siempre ha sido, bueno, uno de los vehículos, de los lenguajes naturales de la democracia, precisamente para garantizar este sistema político, ¿no? Pero es que lo que llevamos en los últimos años es terrible. Es verdad que hay grados, ¿no? de mentiras, hay grados que efectivamente, bueno, hay algunas que deberían acabar en los tribunales, ¿no? Pero ¿en qué momento los medios de comunicación se han puesto a correr, ¿no? hacia una dirección que no sé exactamente cuál es, ¿no? Y a ver quién bueno, rompe antes, es decir, bueno, la cadena natural de la creación del hecho, es decir, informar según el hecho, eso se ha roto totalmente, salvo 2 o 3 cabeceras, ¿no? Pero ¿en qué momento la mentira manda en las cabeceras, ¿no? En los diferentes medios? Yo creo que en el momento en el que todo se vendió a la economía. Entonces, a ver, fíjate, respondiendo de una forma un poco más global, yo como ciudadano de a pie, yo estoy muy decepcionado con todos. Entonces, cuando digo todos, me refiero a todos los políticos, de nuevo, con unos más que otros, pero con todos. Estoy muy decepcionado con el nivel en general. Pero luego, cuando te vas a los medios de comunicación, y fíjate que con este libro me lo han preguntado mucho, claro, desde la prensa te preguntan, bueno, pero ¿qué tiene que hacer la prensa en todo esto? ¿Cuál es su papel? Y te lo preguntan desde la prensa porque piensan, nosotros sí podemos hacer algo. Pero también hay un punto de decepción, porque la prensa no ha estado al nivel. No ha estado al nivel que debería haber estado ni en la pandemia ni con estos nuevos giros de la política actual, ¿no? Que antes, hace 20 años, en España sería impensable y que veíamos en Estados Unidos y ahora está aquí, ¿no? Que es una política efectista, de marketing puro y duro, que es una política agresiva, populista, mentirosa, etcétera, etcétera, por todos los lados, ¿eh? No hay nadie que se salve. Entonces, los medios de comunicación, en lugar de hacer filtro con todas las fake news, con todo lo que hay, han dejado que todo esto arrase. Entonces, si ellos eran el dique de contención, ellos han sido arrasados, por muchos motivos. Por un lado, porque también se les ha juntado con otra crisis propia, que es la de no saber cómo subvencionarse, ¿no? Porque de repente el papel ha empezado a desaparecer, al digitalizarse no han sabido monetizar eso todavía. A día de hoy no hay ningún periódico que esté, claro, sacando una rentabilidad como antes, y eso ha llevado pues a un infratrabajo, con mucho becario, con plantillas enteras despedidas, etc. Entonces, ellos tienen su propia crisis de financiación. Y luego llega la gran tormenta, o la tormenta perfecta, que completa ya este crecimiento de las nuevas tecnologías, de la información por todas partes, etc. Ahí se han empezado a colar fake news en todos los medios. Realmente ha habido grandes medios a los que se la han colado y ellos no tenían capacidad, porque no tenían ni los tiempos necesarios ni el personal suficiente como para decir, no, espérate, vamos a ver si esto es de verdad, si esto no es tal. Y luego otras veces porque directamente se han vendido, como he dicho, porque les ha interesado, porque en un momento dado hay noticias que, aunque no sean del todo verdad, venden. Y yo ahora estoy hablando de las importantes. Si vamos ya a las pequeñitas, todos los diarios publican hoy un montón de tonterías del tipo, no sé qué tweet lleva no sé cuántos me gusta, ¿no? Y dices, bueno, pero de verdad esto es lo importante, ¿no? Todos los informativos de televisión sacan hoy noticias que no tienen ningún valor solo porque hay imagen. Si alguien la ha grabado y es efectista, ya eso vende y lo sacan.
Si hay una noticia más importante sin imagen, no. Entonces, desde lo pequeñito hasta lo grande a nivel ya macroeconomía, yo creo que los medios están al servicio de otros y están los pobres viendo por dónde le vienen las tortas, y le vienen por todos lados. Y algún día, cuando se recupere todo esto, quizá vuelvan a hacer de dique de contención para que los ciudadanos no tengamos que soportar esta avalancha de información y cribarla nosotros, porque esto no se puede soportar, claro. Claro, voy a saltar un momento el guión. Es curioso porque has dicho eso de ellos actuaban como dique, ¿no? En el momento en el que ese dique se fractura, se rompe y todo arrasa, ¿no? Entra todo ese lodo, entra. Yo creo que ellos en parte a lo mejor pensaban que la ciudadanía tenía cierta capacidad o habilidad para discernir entre no sé, lo bueno y lo justo, ¿no? Este par tan necesario, o entre la mentira y su reflejo, la ficción. Yo creo que, ¿tú no crees que en cierto modo ellos confiaban en que la ciudadanía era un poco más adulta o tenía un comportamiento? Yo creo que ellos, a nivel de periodista de a pie, se han limitado a hacer lo que le han dicho y lo que han podido. Y muchas veces los directores de periódicos, a su vez, tienen encima inversores y otros intereses. Yo creo que cada uno ha jugado su papel como buenamente ha podido. Eso es lo que de verdad creo. Luego, si fuera cierta esa hipótesis tuya de que han confiado en nuestra capacidad, no sé, quizá han sido demasiado ilusos, porque esta ciudadanía que somos es también la misma a la que, si le ponen una programación para adultos, y con para adultos me refiero a, pues no sé, yo recuerdo en mi infancia, los viernes por la noche te ponían el 1, 2, 3 en la 1 y en la 2 te ponían la clave, ¿no? El 1, 2, 3 entonces era telebasura, hoy sería un programa cultural. Entonces, al final, ¿qué se demuestra con esto? Que la ciudadanía ve lo que hay. En un momento dado había entrevistas de A Fondo, era la única cadena y ahí se entrevistaba a Jorge Luis Borges y lo veía el 100% de la población española, porque era lo que había. Sin embargo, si tú vas ofreciendo telebasura, pues igual que la comida basura, ¿no? Pues tú vas a lo adictivo, a lo fácil, etc. Entonces, cuando se ha radicalizado la política, cuando se ha polarizado, pues la gente ha ido a los extremos. Entonces, si han confiado, pues se han equivocado mucho, saben muy poco de historia. Realmente, a lo largo de la historia siempre se ha visto lo mismo, a nivel masa, porque los que estamos aquí, por suerte, estamos aquí en un día del libro, hablando de cultura, de ficción, hablando de filosofía. Sin embargo, no somos la mayoría, y la mayoría no se comporta así. La mayoría se comporta de una forma mucho más compulsiva e instintiva, ¿no? Entonces, yo nunca confiaría en esa masa, ¿no? Vamos a hablar ahora de religión. Hay 2 capítulos, bueno, lo introduces con el Dios engañador y después con las mentiras de la Iglesia, ¿no? Hacen la diferencia. Voy a leer dos párrafos de cada capítulo. Dices, desde que el hombre se siente provisto de una ficticia identidad personal, su temor a perderla irá aún más allá del instinto de supervivencia. Y si existe un tiempo primordial donde viven los dioses, ¿por qué no habría él de aspirar a conservar para siempre su preciosa identidad en ese lugar eterno? Y más adelante, en las primeras frases de las que vamos de la mano, de las mentiras de la Iglesia, dice, cualquier persona es libre de creer en lo que quiera por medio de la fe. Eso ya parece que legitima todo, ¿no? Aunque también sería deseable que el creyente, que además de creer pretenda opinar, incluso imponer su opinión a los demás, someta primero a una profunda purga sus verdaderas creencias y se familiarice con las nociones básicas de la historia y la sociología de las religiones, porque es mentira que todas las opiniones valgan lo mismo. Y me quedo en esta frase. Claro. A ver, por empezar por donde tú has empezado y diciéndolo de otra manera, yo creo que el ser humano se ve de repente deslumbrado por su capacidad de ficcionar y por esa gran ilusión creada. De repente tú creas un paraíso, tú creas la inmortalidad. Claro, si tú ves que en una mano tienes la mortalidad y en otra la inmortalidad, dices, oye, pues esta es mucho mejor, me quedo con la inmortalidad. Y de ahí todos estos argumentos a favor de la existencia de Dios en la escolástica, etcétera, etcétera, que en el fondo te vienen a decir, bueno, es que es mucho mejor
un Dios todopoderoso y tal que la nada. Entonces este Dios todopoderoso de hecho se debe caracterizar por existir, porque si no, no sería tan perfecto, ¿no? Y son argumentos muy falaces que te van llevando a creerte tu propio engaño, ¿no? Tu propia ficción, ese espejismo que hemos creado, ¿no? Y por ahí vamos cayendo todos, ¿no? De hecho, antes decía lo de la masa, lo de no confiar en la masa, pero es que todos, yo me incluyo, por supuesto, somos esa masa en determinados momentos, ¿no? Pero luego lo que ocurre es esto último que tú has leído, ¿no? Hoy se imponen determinados valores que a mí me parecen infames, ¿no? Hoy se cree que por tener todo el mundo el derecho a hablar, a opinar y a expresarse, lo cual es cierto, todo eso vale lo mismo, lo cual no es cierto. Entonces, gracias a las redes sociales, por ejemplo, antes eran los blogs y otras cosas, pero las redes sociales se han mostrado mucho más efectivas para esto. Las redes sociales nos han dado voz a todos. Todo el mundo puede hablar, lo cual está muy bien. Y todos somos iguales, sí, pero todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales como seres humanos, todos somos iguales en muchos sentidos. Pero si a mí, un señor que sabe mucho de fármacos, me está explicando cómo se monta esta mesa y aquí al lado tengo un carpintero, pues probablemente sabe más el carpintero. Y si un virólogo está frente a un escultor, pues probablemente sabe más el virólogo o el cantante. Por lo tanto, todos somos iguales en algunos sentidos y somos muy diferentes en otros sentidos. Pero es que esto del todo vale que se ha ido colando, no acabo de entenderlo, ¿no? Por eso al final pues está un Miguel Bosé opinando de lo que no tiene que opinar, pero es exactamente igual que si el virólogo opinara sobre lo suyo, ¿no? Es que, bueno, pues esto se ve perfectamente, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que es una red bastante agresiva, ¿no? Ahí todo el mundo cree de repente que no es que pueda opinar, que puede, sino que además tiene la razón, la verdad, y a cualquiera que a lo mejor lleva años investigando algo o que ha escrito 3 libros o no sé qué, llega y en un segundo con un tuit cree habérselo refutado con un insulto de paso, ¿no? Yo creo que, claro, que las opiniones no valen lo mismo, desde luego que no. Las opiniones te las tienes que ganar, tú tienes que formarte para opinar sobre algo. Y hay muchas cosas de las que no sabemos y cuando sabes que estás al lado de alguien que controla más el tema que sea que tú, pues ahí tienes que escuchar. Pero todos nosotros, dependiendo del ámbito que estemos, pues hombre, pues no es lo mismo. Pues un dentista, si yo estoy en un dentista, el dentista yo estoy en su consulta, pues evidentemente es él el que sabe. Pero si está en otro ámbito, pues a lo mejor no. Si viene a mi escuela de escritura, pues evidentemente ahí es al revés, ¿no? ¿Eso significa que uno sea inferior que el otro? En absoluto. Pero las opiniones no valen lo mismo, pese a lo que se crea la gente y de nuevo la masa, en este caso en Twitter y en otras redes, ¿no? Vamos a hablar de amor ahora. Es uno de los capítulos también, antes de la muerte. Ese juego que establece me parece muy... Y entonces un día, en medio de la ilusión del mundo, del artificio de la cultura y del decorado de las ciudades, enredados en las trampas de la mentira y cada vez más cansados de seguir participando en la farsa, cuando estamos a punto de abandonar la búsqueda de sentido y de tirar la toalla, nos enamoramos. Y te pregunto, compromisos sociales, los hábitos adquiridos, las aficiones, los amigos comunes, la dependencia económica, el miedo al cambio, el miedo a la soledad, el miedo al envejecimiento, el miedo a empezar de nuevo. En el caso de que hablemos de amor, ¿existe el amor a la luz de todo esto que he leído, que vas deslizando en el ensayo? Si la pregunta es si existe en cuanto a que lo sentimos, sí, para nosotros es real. O sea, cuando tú dices querer a alguien, lo quieres de verdad. El amor para ti es cierto. Sin embargo, cuando nos lo planteamos un poco más desde fuera, desde arriba, no deja de ser un engaño igual que todo lo demás. Igual que todo lo que nos rodea, ¿no? El amor, en el fondo, todos lo sabemos, ¿no? Es un comportamiento animal, es un comportamiento inducido, en este caso por nuestra especie, que tiene que ver con nuestra química y que tiene que ver con nuestra capacidad de reproducción y de supervivencia, ¿no? Dicho de otra manera, necesitamos enamorarnos para que
estemos un tiempo juntos y podamos criar al hijo hasta que llegue al menos hasta una cierta edad. Y si no, pues la especie se extinguiría, ¿no? Entonces, bueno, o buscaría otro método, ¿no? Pero en nuestro caso ha sido ese, ¿no? Entonces el amor es una ilusión impuesta. Fíjate que con lo que leías yo daba lugar a cierta esperanza, porque sí hay una autenticidad en el sentido químico, en el sentido de que yo claro que estoy sintiendo este chute de endorfinas o de lo que toque en cada fase del amor, ¿no? Del enamoramiento, pero si lo miras un poco desde arriba, con una perspectiva un poco más antropológica, evidentemente ni mi amor, ni tu amor, ni el de Romeo y Julieta, ninguno es algo que esté por encima del resto, son todos ilusiones, ¿no? Y yo creo que sobre todo con el amor pasa una cosa muy curiosa, y es que, a diferencia de otros engaños, a veces se cae el velo de golpe, ¿no? La gente que se desenamora de repente, muchas veces desarrolla un odio excesivo, desmesurado a su ex, ¿no? Respecto hacia él o ella, ¿no? Se le cae la venda y dice, pero ¿por qué todo el mundo lo veía y yo no? ¿No? ¿Por qué me lo decían mis amigas y yo no me daba cuenta, ¿no? De repente se le cae la venda y todo lo que ha vivido es mentira, ¿no? En realidad son posiciones muy extremas, ni una cosa es tan cierta, porque esos amores para siempre, repentinos y tal, no son tan ciertos, ni tampoco es tan cierto que todo fuese mentira, ¿no? Pero es verdad que somos un poco esclavos de lo que nos dicta la naturaleza, y no verlo así es también verlo engañados, ¿no? Pasa lo mismo con el sexo, ¿no? Al final, el sexo es auténtico, absolutamente, el sexo casi mueve el mundo, ¿no? Pero claro, no deja de ser de nuevo una norma dictada genéticamente, ¿no? Nos sentimos atraídos por otros porque está en nuestro código. Si no, pues me gustaría pues una paloma que hinche muy bien su buche, diría, oye, pues esta paloma está muy bien, pero yo no lo llevo escrito, ni determinados olores que a otros animales pues les producen el celo o lo que sea, pues eso yo no lo llevo inscrito tampoco. Entonces, bueno, pues me ha tocado esto y me dejo llevar. Lo que pasa es que yo también soy muy nietzscheano en este sentido, y yo creo que en todo el libro debería tenerse presente conforme se lee, porque al final esto es lo que hay, pero bueno, es lo que hay también en el buen sentido, hay que dejarse llevar, ¿no? Y vale, pues esto es la vida es un engaño, pero bueno, pero me gusta vivir y estoy vivo y quiero más de lo mismo, ¿no? Que es lo que decía siempre Nietzsche, ¿no? Para ir cerrando, antes de pasar la palabra al público, precisamente esto que acabas de decir, es lo que hay y hay que vivirlo, ¿no? O con esto hay que vivir. Al final, ¿y entonces qué hay? Dices, somos seres ficcionales, seres metafóricos, y todo intento de conocernos a nosotros mismos o de comprender el mundo que hemos construido debe comenzar por este punto. ¿Y acaso lo único que podamos hacer en adelante sea poner un poco de orden entre nuestras ficciones? ¿Podríamos decir que con todo esto que estamos hablando, ser un ser ficcional entonces es mejor que ser uno mismo? Esto es muy complejo. pero, a ver, yo creo que rodearse de buenas ficciones es bueno. Yo creo que el arte lo demuestra, ¿no? Al final, pues todos tenemos nuestros hobbies, las cosas que nos apetecen, tenemos nuestras amistades. Hay que creer en esas amistades, aunque sepamos que a veces no son del todo ciertas, hay unas más auténticas que otras, pero hay que creer y hay que estar y hay que vivir y hay que fabular y de hecho hay que construirse esa identidad, que en el fondo es el relato que te cuentas, de la mejor forma posible. Pues un relato más rico, más complejo, con más capas, nos va a hacer también más felices, ¿no? Y un relato lleno de agujeros o lleno de incongruencias y de inseguridades nos va a hacer más infelices. Y nos va a hacer, el primero, mejor para los demás también, ¿no? Yo creo que hay también que decidir en un momento dado de la vida, oye, yo quiero aportar, yo quiero estar del lado de los que enriquecen la vida de los que tiene alrededor y de los que añade cosas al mundo, y quiero tener esa complejidad de ficciones en torno a mí y ese es el camino que te construyes. Entonces, en algún sentido es mejor. Si nos ponemos muy filosóficos,
ni es mejor ni es peor, nos vamos a extinguir y aquí no va a pasar nada, pero intentando apegarnos un poco a lo que tenemos, sí, yo creo que sí que es mejor. Bueno, no sé si alguno de vosotras quiere preguntar algo a Juan Jacinto. Si nos encendéis la luz, porque no, yo veo una mano no veo ahí, nada. Pero no veo tampoco mucho más. Aquí en la primera fila han levantado la mano. ¿Por aquí? Sí. Ahora llevan el micro, que hay que desinfectarlo. Pues bueno, me ha venido una inspiración a la cabeza, y es que bueno, yo me dedico al mundo del arte. No he leído, la verdad, el capítulo que dedicas al arte, pero me ha venido una experiencia de un maestro nuestro de teatro que nos decía que el actor o la actriz creaba desde la verdad para producir la mentira. Bueno, pues, ¿vas a decir algo más? Vamos, que me refiero a eso, me refiero Sí, que, vale. se crea desde, por ejemplo, en el arte, en el teatro, yo creo que se crea desde los sentimientos más profundos para claro. Poder atraer yo creo que hay al público. bastante cierto en eso, en el sentido de que, a ver, cuando uno está produciendo una obra artística, está mintiendo. Una de las conclusiones a las que yo llegaba conforme iba pensando en todas estas cosas es, vale, sí, el arte miente, pero es el único que de alguna manera reconoce desde el principio que está mintiendo. Exacto. Y desde ese momento es el menos mentiroso de todos. Claro. Porque de todas las disciplinas que hemos tocado hoy, la única que reconoce su condición ficticia es la artística. Y bueno, pues si tú te lees una novela sabiendo que te están engañando para tu bien y además dentro de un libro y que luego hay un punto y final y se acaba, es decir, lo que todos entendemos por ficción, bueno, pues bienvenida sea, ¿no? Pero respecto a lo que decía este hombre, yo sí creo que el actor, el artista en general, tiene que buscar algo dentro que para él es auténtico, con todas las comillas que uno quiera, pero que siente que es auténtico en el sentido que decíamos antes, ¿no? Esa persona tiene esa experiencia y desde ahí probablemente vas a transmitir más, siempre sabiendo que en el fondo estás creando pues una entelequia para el goce de los otros, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Por ahí. Un segundo que llegue el micro. Sí. Que muchas veces la propia vida es una actuación. Es decir, nosotros estamos actuando, estamos desarrollando un papel en nuestra vida. Sí. Y ese papel puede más o menos ser ficticio o no. Pero en muchos sentidos es ficticio, efectivamente. Entonces, no solo ya el actor que hace una película o el escritor que hace un libro, sino tú en tu propia vida muchas veces tienes que encarrilar tu vida hacia esa mentira, porque la mentira es un mecanismo de defensa, de autoprotección, ¿no? De hecho, en la literatura se ha hablado mucho de la farsa que es la vida, ¿no? Todo es un teatro, ¿no? Y es verdad, porque todos sabemos que en determinados ámbitos estamos actuando. En un ámbito laboral, en determinadas fiestas, hay un protocolo y estamos actuando. Pero también actuamos delante de determinados amigos, hay gente que actúa más, gente que actúa menos. Pero todos tenemos un poquito de impostura en determinados ámbitos. Bueno, es parte de la socialización. Es que si no hubiera un poco de actuación, pues seremos salvajes, claro. Entonces tiene que haber un poco de esto. Luego habrá gente que a lo mejor vive en una realidad muy paralela y otra pues que de alguna forma ha encontrado ese equilibrio entre los actores que somos todos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y esa autenticidad que también nos pertenece, ¿no? Yo creo que sí hay un equilibrio posible, ¿no? Porque hay formas también de hacerlo. O sea, uno puede intentar ser natural en esa representación, ¿no? Pero tú estás mintiendo desde que coges, por decir algo que se sale de lo que uno puede estar esperando, desde que coges unos cubiertos, ¿no? O sea, normalmente
uno tiraría, bueno, hay una frase en el Quijote, ¿no?, de Sancho, que dice, bueno, a mí lo que me gustaría es comer allí aparte, sin que me vean los caballeros, y poder comer con las manos y a lo bestia, ¿no? O sea, realmente, desde el mismo momento en el que te sometes a unas modas, a unas imposiciones culturales, etcétera, ya estás dentro de la farsa, ¿no? No, es la forma de ser que tenemos. Por eso decía al principio del todo que somos animales ficcionales. Es que es la forma de ser que tenemos. De hecho, incluso también estamos en la farsa cuando aparentamos seguridad, cuando aparentamos creer saber a dónde vamos. O sea, ninguno de nosotros sabe a dónde va. Más o menos tenemos claros los objetivos a corto plazo y a veces son unos, a veces son otros, cambian, pero también eso es parte del papel. En realidad, si pasara algo realmente importante mañana, te cambia todo. Claro, absolutamente. Pasó. Por allí había otra pregunta. Hola, sí, lo primero, gracias, me ha encantado. A vosotros. Y luego, cuando hablamos de cultura, por un lado hablamos en sentido positivo. Y por otro lado se habla en sentido de que es como una superestructura que muchas veces nos mediatiza y que incluso nos inocula pues ciertos engaños para hacernos comportarnos. ¿Ahí es donde va el pensamiento crítico que tú propones? Sí, bueno, en general, es que cuando hablamos en general, la cultura es todo esto que emerge del ser humano, ¿no? Todo eso que flota sobre nuestras cabezas y que incluye la propia economía, que incluye todo. Y que el día que desaparezcamos, desaparece, ¿no? Porque ni siquiera la obra artística permanecerá. La obra artística en unas ruinas será parte de la ruina. Un animal no lo ve, el viento no lo ve el ser humano, ¿no? Es algo nuestro para nosotros. Y el resto de las disciplinas que hemos mencionado hoy, la religión, la ciencia, etcétera, etcétera, desaparecerán con nosotros, forman parte de la cultura. Entonces, claro, si todo eso entra en la cultura, tenemos que asumir que hay cosas buenas y malas. En la cultura, ahora no estamos hablando de la cultura como eso, pues un espacio cultural en el que hablamos de letras, ¿no? O de lo que sea. Ahora estamos hablando de la gran cultura que flota sobre nosotros. En ese caso también está lo malo. Hoy hemos sido bastante críticos con la economía, por ejemplo, ¿no? Que nos hace tanto mal a veces, ¿no? Y también tiene cosas buenas, pero el sistema capitalista tiene muchas cosas malas. Aún así es parte de la cultura. ¿Hay que discriminar ahí? Evidentemente, porque por un lado, sin los sistemas económicos, a lo mejor no gozaríamos de la comodidad que hoy tenemos y que todos disfrutamos. O sea que hay mucho bueno ahí, pero ¿hay sistemas económicos mejores? Probablemente. Hoy, por ejemplo, se lleva mucho esto a, no, se ha demostrado que el comunismo es malo, entonces capitalismo. Bueno, vamos a ver, entonces es blanco o negro, ¿no? Esa es la reducción del pensamiento crítico, ¿no? Es todo blanco-negro. Pero ¿habrá políticas que puedan incluir más al ciudadano, que puedan incluir más lo social y que puedan seguir intentando conservar y producir riqueza? Y ser mejores también para la ciencia y no sé, es que yo creo que hay cantidad de combinaciones en todo, muchísima cantidad de combinaciones posibles. Y por lo tanto la respuesta a tu pregunta es sí, claro, hay que ser crítico con la cultura. Lo que se nota es como en la terminología, al hablar siempre de cultura, como de una cosa en general, hablar a veces en cultura en positivo de lo que es conocimiento, de lo que es arte, claro, de lo que es eso. Entonces chirría un poco el hablar de, al incluir cosas que pueden ser más negativas o que pueden ser más, digamos que pueden ser más manipuladoras, con cosas que son de creación, de conocimiento, de... Sí, es que, pero bueno, es una cuestión terminológica, igual que hablábamos antes con ficción, mentira y tal, sí, ¿no? Realmente uno podría decir tradición, vale, pues hablamos de tradición y en la tradición entra todo, pero también puede decir, no, pero es que yo entiendo por tradicional lo que tiene que ver con las raíces, ¿sabes? Es que siempre puede haber una confusión terminológica. En realidad, cuando hablamos de cultura en el sentido más global, estamos hablando del legado cultural que hereda cada generación y que además es superior a cualquier individuo, porque no hay nadie sobre la Tierra, ni Donald Trump, no hay nadie, el más poderoso, ni Bill Gates, me da igual, que pueda cambiar eso, porque sigue siendo más potente ese peso del legado que está en cada uno de los países, en cada una de las sociedades, ¿no? Y por lo tanto no hay un solo individuo que pueda con algo que está hecho de aire. O sea, nosotros somos reales, lo otro aparentemente no,
pero venga, vamos a cambiarlo. No podemos, ¿no? Ninguno puede salir de aquí y decir, no, no, ahora yo domino el mundo. Nadie domina el mundo, ni de repente tienes títulos nobiliarios, ni propiedades, no. Eso está hoy día en bytes, ¿no? ¿Para allí? ¿Allí? Bueno, hablamos mucho de mentira y ahora me surgió una curiosidad. ¿Qué opinas sobre la confianza? ¿Crees que es algo completamente basado en la mentira o qué opinas? Bueno, fíjate que ahí entraría todo un espectro de posibilidades que a lo mejor no están tan directamente relacionadas con la mentira, ¿no? Y es que cada uno de nosotros viene también con otras cualidades de serie, ¿no? Y hay gente más confiada, hay gente más segura, hay gente más tímida, hay gente más creativa. Y bueno, podríamos buscar la relación de cada una de estas funciones con la mentira, pero no necesariamente. O sea, yo creo que ahí ya estamos hablando de algo que es estructural en cada individuo y hay gente que dispone de más confianza. Lo que ocurre es que si ya relacionamos la confianza con la mentira, dependerá mucho. Si llamamos confianza a, uy, yo puedo tirarme desde aquí, aunque sean 3 pisos, y voy a caer bien, ¿no?, en el agua, ¿no? Pues a lo mejor eso es temeridad, ¿no? Sin embargo, un grado de confianza razonable puede ser bueno, ¿no? Porque no te lleva todo el tiempo a estar pensando en los errores. Si lo planteamos desde el proceso científico, por ejemplo, es que es bueno más o menos creerte la hipótesis hasta cierto punto para poder trabajar. Si vamos al proceso creativo en un escritor, que es lo que yo más controlo bien, cuando yo tengo alumnos que dudan de todo, muchas veces acaban bloqueándose. Hace falta un grado de confianza e incluso de ego fuerte para ser escritor. Pues a veces sí, o para ser cualquier cosa, o sea, para destacar, a veces sí. Si se pasa, ya a lo mejor está distorsionando, pero si no hay un poco de esto, si no hay un poco de autoengaño, también es que es muy difícil caminar por la vida. Entonces, claro, para dar los pasos necesarios para llegar a una posición más o menos ambiciosa, a veces se necesita de esto. Por allí, ¿tenéis el micro? Yo quería hablar sobre las medias mentiras. ¿Crees que las medias mentiras pueden o tienden a alcanzar las medias verdades? Es que, claro, depende del uso, porque muchas veces la media mentira se usa solo para apoyarse en una parte de verdad y parecer más verosímil. Es decir, yo te puedo mentir a ti utilizando muchas verdades y colando un par de mentiras dentro, ¿no? Eso le va a dar mucha apariencia de verdad. En literatura, por ejemplo, para hacer algo verosímil siempre se hace, ¿no? Al final hay un montón de cosas que funcionan y que son creíbles y cuelas un par que no lo son tanto, que a lo mejor no han ocurrido, por ejemplo, si es un texto más o menos pegado a la realidad, y ahí pasa inadvertido y cuela. Sin embargo, si te estás refiriendo a cómo trabaja nuestro intelecto, incluso nuestras disciplinas, ya digo, científicas, es que efectivamente siempre estamos en la cuerda floja. Estamos intentando acercarnos a una verdad moviéndonos con ficciones. Por lo tanto, ahí sí que estamos haciéndolo para avanzar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo voy a aprovechar que tengo el micro en la mano porque estoy pensando en algo que me llama mucho la atención, porque durante toda la conferencia no se ha mencionado la palabra ética, que por lo general suele estar vinculada a la verdad. Y entonces yo estaba pensando que, tal y como tú lo has dicho, la capacidad de mentir de un ser humano depende un poco de lo que viene a ser su condición de ser racional. Entonces podríamos decir que una persona, cuanto más racional es, cuanta mayor capacidad racional tiene, mayor capacidad de mentir posee o mayor potencialidad de la mentira tiene. Entonces, lo que quiero decir es que ¿tú crees que a lo mejor hay gente que tiene muchísima capacidad para mentir y sin embargo no hace uso de esa capacidad
por pura ética y que sin embargo hay gente que con menor capacidad y menor potencialidad para la mentira usa todas sus pocas estrategias que tiene para intentar engañar debido a una serie de condicionantes que tengan que ver con la ética, con la tradición, con la familia, con su propia forma de entender la moral? Absolutamente. Yo creo que eso tiene que ver con lo que decíamos antes, con el espectro tan amplio que abarca el conjunto de los individuos humanos, ¿no? Al final hay mucha gente distinta combinada de una manera también muy diferente, ¿no? A veces llevas unos graditos de más de ética, a veces de menos, a veces llevas al mismo tiempo más creatividad, más memoria, más lenguaje, menos. Entre todos esos patrones posibles, pues hay de todo. Pero me gusta que hayas mencionado lo de la ética, porque efectivamente es que tampoco en el libro la nombro, y es de una forma intencionada. Yo quería hacer un acercamiento a la mentira intentando siempre ir a lo antropológico, lo epistemológico, cómo está la mentira inserta en nuestra sociedad y en nosotros mismos. Si me hubiera metido en el plano ético, tendría que haber escrito un manual de ética suplementario, ¿no? Porque al libro tendría que haber escrito otro libro, porque sería otra cosa mucho más vasta, ¿no? Y no era lo que me apetecía. No obstante, lo ético ha estado flotando en la conversación todo el tiempo. Y volviendo a tu pregunta, sí, efectivamente, creo que cuanto más inteligencia tiene alguien, más capacidad de mentir tiene. Pero eso no significa que la use. De todas formas, en el fondo también la ética realmente es una mentira. Bueno, más o menos Nietzsche pensaría que la ética es una construcción social claro, que ha sido inventada. O sea, bueno, da igual. Y si no a nivel social, al mismo nivel que el sexo. O sea, creer que algo es bueno o malo, yo creo que es bastante innato. O sea, tú coges a un niño pequeño y lo haces presenciar una escena de violencia o un maltrato animal y el niño distingue que eso es malo. O sea, que es bastante innato para muchos, no estamos todos de acuerdo en lo mismo, pero bueno, hay algo que tiene que ver con nosotros y con el bien y el mal y con la ética. De la misma manera que el sexo. O sea, lo sentimos, pero probablemente para el universo eso es indiferente, como el arte, como todo lo demás. Y por aquí terminamos. ¿Por ahí hay otra también? ¿Por aquí primero? Él estaba primero. Voy a hablar alto. No, es que no se escucha por el streaming, si no. Perdón. Pues no le hemos escuchado a ustedes muy bien, ¿eh? Bueno. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Y hablando éticamente, hablaba desde ese punto Sócrates que he leído, que decía que solamente el que sabe la verdad puede mentir, que el que no la sabe no está capacitado para hacerlo. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que mentimos todo el rato todos. A la vista de todo lo que hay. Mentimos todo el rato todos, sabiendo o sin saber. Yo creo que en general en el mundo griego, a partir de, sobre todo más de Platón, pero bueno, Platón en el fondo reproduce mucho de lo de su maestro, hay una idealización de la verdad como si fuera algo externo a nosotros y que existe y que está en alguna parte. Pero yo no lo veo así. Yo creo que estamos mintiendo todo el tiempo, a veces sabiendo que estamos mintiendo y otras veces sin saberlo. Que luego, al igual que hablábamos antes de los términos, ¿no? Que luego uno puede decir, vale, pero es que como no lo ha hecho con intención o sabiéndolo, no es el mismo tipo de mentira. De acuerdo, es que hay muchos tipos de mentira. Pero pretender que por un animal no saber que está mintiendo, el hacerse el muerto para que otro crea que está muerto, no es una mentira. Claro que lo es, yo lo estoy viendo desde mi plano humano y sé que está mintiendo, aunque el animal no lo sepa. Y me he ido a lo más básico. Con nosotros es mucho más complicado que eso, claro. ¿Y el sentimiento de culpa? Que muchas veces la mentira... El sentimiento de culpa puede ser más o menos mentira, pero también puede ser más o menos justificado. Todo el mundo no lo siente. Todo el mundo no lo siente. ¡Qué mentira! Esto nos llevaría al plano de la ética también. No todo el mundo siente culpa, ni todo el mundo siente el ejercicio del bien y del mal a su alrededor. Pero bueno, yo creo que de alguna forma está ahí presente en nosotros la culpa y a veces no hay justificación para ella y a veces sí.
y terminamos con él. Buenas tardes. Bueno, decir que me ha encantado el tema del libro y de la conferencia. Básicamente me pregunta muy rápido para ir cerrando, ¿hasta qué punto lo que se ha hablado aquí es más un debate entre verdad versus mentira o es más un debate entre la verosimilitud y la artificialidad de aquellas cosas que pensamos, creemos y decimos? Todo ello dentro de un contexto en el cual encima el lenguaje humano, el lenguaje que nosotros usamos, no es unívoco, es decir, no siempre se refiere a lo mismo, sobre todo cuando comparamos una lengua o un idioma con otro. Claro, es muchísimo más lo segundo. De hecho, no me atrevería a hablar en términos categóricos, porque hablar de la verdad sería ya hablar en términos categóricos y de seguridad. No, yo creo que efectivamente es eso otro, ¿no? Estamos intentando, en toda esta maraña que nos rodea, estamos intentando discriminar algunas cosas más válidas que otras y estamos tratando de ver cuáles de nuestras mentiras nos acercan más a algo de valor que otras y, si queréis, a eso que se llama verdad, cuáles nos acercan un poco, pero yo no me atrevo a decir que estamos tocando esa verdad, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos hablando de grados de verosimilitud, estamos hablando de grados de falsedad y estamos hablando de los tipos de mentira que decía antes Cristina, ¿no? Una tipología muy amplia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Por favor, un aplauso para Juan Jacinto. Muchas gracias. Es muy importante. Bueno, que paséis lo que queda de Día del Libro, que lo paséis celebrándolo, y nos vemos el 28 de abril para hablar con Remedios Zafra sobre su nuevo ensayo Frágiles. Muchísimas gracias. Muchas gracias.